El día de hoy estamos en un episodio muy especial para Procrastinando, porque nada más y nada menos que contamos con el doctor Héctor Mendoza, miembro del Colegio de Bioética AC, con el cual hemos entablado ya una serie de colaboraciones muy interesantes con distinguidos miembros del mismo colegio, entrevistas a través de podcast, video, y esta vez es la primera vez, o sea, inauguramos la transmisión en vivo con la presencia del doctor, un connotado miembro del Colegio de Bioética, formación jurídica. O sea, a lo mejor dirán, bueno, y el aspecto médico y el aspecto filosófico, no, pues hoy estamos entre abogados, ¿no? Bueno, para contextualizar y mencionarles quién es el doctor Mendoza, él es originario de Monterrey, de Monterrey, Nuevo León, estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudios de maestría en la Universidad Laval en el área de Derecho Internacional Privado en la ciudad de Quebec, Canadá. También estudios de la licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También, bueno, pues a grandes rasgos vamos a comentar hoy de una obra que es de su autoría, que si no fuera posible también con el apoyo de Editorial Fontamara, una de las tantas editoriales que nos ha venido apoyando con la aportación de textos, que se titula La reproducción humana asistida, un análisis desde la perspectiva biojurídica. Entonces, pues yo creo que es un tema que va a da mucho de qué hablar, un tema que no solamente aborda, un libro que no solamente aborda el tema de la reproducción humana asistida, aborda temas por ahí, el tema de células troncales, de experimentación con células troncales, una crítica al concepto de persona que tiene por ahí antecedentes meramente jurídicos y obviamente filosóficos, pero que todavía no hay un consenso. Y bueno, pues muchas gracias, doctor, por permitirnos esta charla y bueno, pues vamos a comenzar a hablar sobre este texto. ¿Qué debemos de entender por la reproducción humana asistida? Yo creo que primeramente para empezar con esto. Para ubicarte, ¿no? Sí. Bueno, como te comentaba, yo tengo una formación de maestría en Derecho Internacional, particularmente en arbitraje. Finalmente, cuando hago mi doctorado, decido dar un giro de 180 grados al tema de estudio y me intereso por las implicaciones jurídicas de la reproducción humana asistida. Léase inseminación artificial, fecundación in vitro, clonación. No obstante, en un principio pensé en hacer eso, sin embargo, en el camino te vas dando cuenta que el problema de fondo es otro, y que anexo a esta situación de la reproducción humana asistida, pues hay otros temas sumamente interesantes. Ahorita lo comentabas, uno de ellos puede ser la investigación con células troncales, otro de ellos puede ser cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el diagnóstico genético preimplantacional o bien la maternidad subrogada, ¿sí? De todos estos temas, después de darme a la tarea de tratar de ordenarlos y de ordenarlos en mi mente, me di cuenta que finalmente el punto del debate es el estatus jurídico, e insisto mucho en lo jurídico, porque finalmente soy abogado, el estatus jurídico de las primeras etapas de vida, es decir, del embrión, o incluso, creo que siendo muy puntuales, ni siquiera es del embrión, sino del cigoto, de la mórula, del blastocisto. Sí, porque, bueno, los médicos, los ginecólogos, los biólogos le dan determinados nombres a ese proceso, ¿no? A esa... De hecho, tengo una compañera del Colegio de Bioética, seguramente la conoces, la doctora Patricia Greter.
Sí. Ella me criticó que yo usaba la palabra embrión con mucha libertad, digamos, ¿no? Y ella me dice que, y creo que tiene toda la razón, que las cosas habría que llamarlas por su nombre. Y entonces, bueno, pues hay una serie de términos muy específicos previos a los primeros 14 días de formación del embrión, y digamos que se puede considerar embrión hasta que no hay una implantación del cigoto en el endometrio. Del blastos. Antes de eso, pues hay varias etapas, ¿verdad? Que va de blastocisto a mórula, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, nos podría comentar, yo creo que sería también importante, cuál es la problemática que genera, porque legalmente en México pues nos encontramos que los avances tecnológicos en toda esta área del conocimiento, yo creo que son múltiples áreas del conocimiento a las cuales convergen, estamos muy atrasados. Yo voy a hacer alusión a un mensaje del diplomado en bioética, el cual pues también agradecemos al doctor Ortiz Millán y al doctor Ricardo Tapia por realizar este evento, el diplomado en bioética que se está llevando a cabo. Comentaba el doctor Pedro Salazar, decía que el derecho tiene poco que decir, pero lamentablemente dice mucho. ¿Y por qué? Porque muchas veces se aleja, ¿no? Los legisladores no están obligados a saber todo, estamos conscientes de eso, pero también yo creo que no se apegan a las personas que de verdad saben, que de verdad conocen del tema. Fíjate que mencionaste varios elementos. Uno de ellos, que lo decimos con mucha frecuencia y con mucha ligereza, que es la multidisciplinariedad de las ciencias y la necesidad de que las diferentes áreas científicas se comuniquen entre sí. Y digo que lo decimos mucho y se dice fácilmente, pero es difícil, es muy difícil a veces lograrlo. En el caso del libro que comentamos, el primer capítulo en realidad es embriológico o es biológico. Sí. Ese primer capítulo me costó sangre, sudor y lágrimas, porque yo no soy biólogo. No obstante, uno cree que porque es adulto, porque tiene hijos, porque tienes una cultura general más o menos amplia, crees que conoces el proceso de gestación. Cuando me empiezo a meter en esto me doy cuenta que era un ignorante. Y me costó mucho porque tuve que leer libros de embriología y libros de biología. Y tuve que aprender, digamos, expresiones y terminología ajena a mí, pero me di cuenta que no había de otra. Por un lado mencionabas la necesidad de que la ciencia se comunique. Mencionabas también que, por ejemplo, en México estamos, digamos, retrasados. Estamos retrasados en el ámbito jurídico. Sí. A mí me sorprende ver cómo México tiene o los profesionales mexicanos tienen una gran capacidad, diría yo, para asumir las tecnologías de vanguardia. Y entonces desconozco la situación aquí en el Distrito Federal, que no creo que varíe mucho, pero en Monterrey es fácil encontrar más de una clínica, bastantes clínicas de la fertilidad. No, en internet, ¿no? Abundan. Y entonces yo sé que aquí ya se hace fecundación in vitro, inseminación artificial, y se hacen todos estos procedimientos. El detalle es que se están haciendo sin ninguna regulación, ya no digo jurídica, en algunas ocasiones creo que ni siquiera sanitaria, en términos jurídicos. Claro que quiero pensar que las clínicas lo hacen bien y lo hacen con seriedad. Sin embargo, bueno, el gran debate es qué vamos a hacer con todo esto. ¿Qué vamos a hacer con los embriones sobrantes? ¿Qué vamos a hacer con el material biológico en general que se está recabando? ¿Qué vamos a hacer con cuestiones de paternidad y de filiación que se derivan, que es una consecuencia necesaria de este tipo de técnicas? Entonces creo que la parte científico-tecnológica, en esa parte andamos bien. En la parte jurídica andamos muy mal. Mencionaste a los legisladores y efectivamente yo creo que tengo la fortuna de dar clase de Derecho en una facultad que no es de Derecho. Y digo que creo que tengo la fortuna porque esto me permite ver mucho más de cerca cómo nos ven los no abogados, ¿sí? Y por ejemplo, mis estudiantes siempre caen en la tentación de decir que las leyes las hacemos los abogados, y no es cierto. No. Las hace el legislador, y el legislador, pues tenemos de todo, digo. Muchas veces ni hay abogados. Bueno, pues muchas veces ha estado Silvia Pinal, y ha estado Pancho Cachondo, y no sé cuántos personajes muy exóticos que han sido formalmente legisladores.
ciertamente que su gran delito no es ser legislador, sino no asesorarse con los expertos del tema, de cada tema del que se trate. Este es un tema realmente complejo que tiene que ver con el embrión humano en sus primeros estadios, y lo que lo hace complejo es precisamente la parte biológica por un lado y la parte dogmática por el otro. Es decir, el gran debate inicia con la posición de particularmente de la Iglesia Católica, que asume que desde el primer momento, desde la fecundación propia, pues Dios nos provee de un alma. ¿Verdad? Siguiendo a Platón, ellos creen que la animación es inmediata y a partir de ahí que merece derechos. Habemos otros que opinamos en contrario, incluso hay otras confesiones religiosas que no piensan lo mismo. Pero bueno, México es un país predominantemente católico y esto ha generado precisamente este debate. Creo que ese es el centro. A partir de ese centro, pues viene toda esta discusión con qué hacer con los embriones, por ejemplo. Sí. Cada vez que a mí me dicen que un embrión merece los mismos derechos que una persona, incluso me sucedió en Nuevo León, en un centro de investigación médica, que un médico me decía que, de acuerdo a sus convicciones religiosas, el embrión merecía todo el respeto, igual que un ser humano adulto. Y le hice la observación que en ese centro médico tenían embriones congelados. Y le decía yo que si son personas y están congeladas, y si me pongo muy jurista y muy puritano, pues son personas que están privadas de su libertad, son personas que están secuestradas. Y la técnica, desde la óptica biológica o médica, te dice que los embriones en un periodo de tiempo determinado pues se tienen que desechar, no se pueden congelar eternamente. Y le decía yo, si son personas y los desechamos, los estamos matando, y entonces es un homicidio, y no es un homicidio cualquiera. Podría ser o bien un homicidio calificado o de plano un genocidio. Entonces yo creo que el derecho, yo creo que hemos querido dar respuestas a nuevos temas, a nuevas temáticas, vaya, que de frente a estas nuevas temáticas hemos querido dar soluciones con viejas respuestas. Nuestros códigos, cuando yo empecé a hacer el libro, lo primero que veía era que todo el mundo decía que el Código Civil decía que estábamos, digamos, cobijados por la ley desde el momento mismo de la concepción. Y eso lo dicen casi todos los códigos de la República. Ahora incluso, después de la despenalización del aborto aquí en el Distrito Federal, se ha llegado al absurdo de llevar esto a las constituciones. Y yo me preguntaba, bueno, a ver, los códigos civiles de México, pero resulta que todos los códigos fueron promulgados en los 30. Sí. O sea, el legislador no tenía la menor idea de estos temas. Y entonces esa protección de la que se hablan los códigos civiles, que luego tampoco no nos lo dicen, o no lo leemos, es precisamente para efectos civiles, nada más, no para otros efectos. Sí, yo revisaba, por ejemplo, la legislación particular del Distrito Federal, y quiero pensar que la de Nuevo León también ha de seguir la misma ruta. No define como tal a la persona, habla de la capacidad jurídica de las personas. Bueno, en el caso del Distrito Federal, si mal no recuerdo, tiene un apartado que se llama de las personas. El libro primero. El libro primero, pero no habla de las personas, habla de la capacidad jurídica, o habla de otros temas, no define a la persona como tal. Y la persona es una invención del derecho, esencialmente. La persona la venimos arrastrando desde los romanos, y en sus orígenes viene de la palabra personare. La palabra personare hacía alusión a las máscaras que usaban los artistas en los teatros romanos, y esas máscaras tenían una función, que era reverberar la voz. Personare viene de hacer sonar la voz. En aquellas épocas no había micrófonos y las mascaritas eran un caminito. Y a partir de esa máscara se pasa, digamos, la idea de la máscara al personaje, y del personaje a la persona. Y bueno, nuestra legislación tiene una tradición basada en el derecho romano, que nos es traída por los españoles, por el Código Civil de Napoleón, etc. Y ahí se fue creando y ahí se fue quedando el concepto de persona. Pero el concepto de persona es un concepto jurídico. Es un concepto jurídico que fue creado desde el derecho, y que fue creado, si a estas vamos, hace más de 2000 años, cuando, si yo decía que
en los códigos civiles del 32, el legislador no podía imaginar todo esto, pues hace 2000 años menos, ¿verdad? Entonces, nuestros conceptos tienen que cambiar. A nosotros, a los abogados, nos enseñan que el mundo se divide en dos: o eres persona o eres cosa. ¿Sí? Y entonces acepto que el embrión no es una cosa, es decir, acepto que el embrión no es el equivalente a mis lentes. No es un bien mueble. No es un bien mueble como entendemos las cosas, pero tampoco puedo entender que sea una persona. Creo que es un bien, o que debe ser un bien jurídicamente protegido, que tendremos que establecer una tercera categoría, si lo quisiéramos ver desde la óptica civil, que para todo fin práctico no es necesario. El embrión tendría que estar, su discusión jurídica tendría que estar o en una legislación especializada o dentro de las leyes especializadas, que son la Ley General de Salud. Es decir, la Ley General de Salud podría o debería tener un apartado en el que se abordaran todos estos temas. De hecho, la Ley General de Salud define el embrión. Y curiosamente, la primera Ley General de Salud que tuvimos definía al preembrión y decía que era preembrión el resultado de la fecundación de espermatozoide y óvulo hasta los primeros 14 días, y de ahí en adelante era embrión. Pero luego hubo un giro, digamos, conservador. Se eliminó la parte, el apartado que hablaba del preembrión, y se dejó únicamente al embrión. Y te repito, la discusión es más bien dogmática más que otra cosa. La ciencia nos explica, la biología nos explica cuál es el proceso que se sigue después de que hay una fecundación. Y bueno, yo en mi libro hago ahí una serie de observaciones, y por ejemplo, yo no puedo asumir que un embrión es persona. Primero, porque hay embriones que ni siquiera llegan a algo parecido a seres humanos. Y son fenómenos biológicos, yo no los inventé. Están las molas hidatiformes, están los carcinomas, están fenómenos como la polispermia. De hecho, probablemente pueda equivocarme, porque algún médico me dijo que ya no se usaba, pero hay un test que se usaba, creo que se sigue usando, se llama el test de hámster. Este es un test en el que tomas un óvulo de hámster y lo fecundas con espermatozoides masculinos, y la pretensión es ver la movilidad del espermatozoide, etc. Bueno, si yo fuera muy riguroso, estamos creando ahí casi que Frankensteins pequeñitos, ¿no? Es un híbrido. Sí. Yo no puedo entender que asumamos como persona este primer conjunto de células preembrionarias. Sí, yo creo que de ahí parte mucho de la discusión, ¿no? Por aquí nos hacen una pregunta, dice, usted hace una mención de la reproducción, y creo que en parte ya contestó con lo que acaba de decir. Usted hace mención de la reproducción asistida no solo desde una perspectiva liberal, sino de una perspectiva religiosa. ¿A qué grado podemos decir que son terrenos sensibles? ¿Cuáles serían sus diferencias? No, son profundas. Desde la óptica liberal generalmente vamos a buscar respuestas en la ciencia. Desde la óptica conservadora generalmente vamos a buscar respuestas desde el dogma. Hace poco elaboré, lo acabo de mandar para publicarse, un artículo muy interesante en donde analizo un poco cuál es la perspectiva respecto del embrión en sus primeras etapas de la religión católica, de la religión judía, de los judíos y de los musulmanes. Que es principalmente la católica la que impera aquí en México. En México es principalmente la católica, pero México no es una isla en el mundo. Sí. Tomé esas tres con toda franqueza porque son 3 de las 5 grandes religiones. Me resultó muy difícil, casi imposible, por ejemplo, analizar qué opinan en la India o qué opinan en China sobre estos temas. Pero en los otros 3, bueno, en el caso de la católica hay abundante material. En el caso encontré también algo sobre evangélicos o protestantes, y sobre musulmanes y judíos. Y básicamente te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, como ya lo adelanté, ellos hablan de una animación inmediata. Sin embargo, musulmanes y judíos hablan de una animación retardada. Para unos es a los 40 días, para otros es a los 80 días. Y son dogmas, es decir,
Sí. En ninguna de los tres casos están basados en la biología. Era usted que lo comentaba en el diplomado, ¿no? Hasta la interpretación que Tomás de Aquino y Agustín de Hipona también tienen, ¿no? Ahí. Así es. De hecho, bueno, esta idea de que la Iglesia Católica siempre ha asumido la animación inmediata, pues es una idea equivocada. Incluso es relativamente reciente, es de 1860 y tantos para acá, porque el propio Santo Tomás de Aquino opinaba que el embrión que en el caso del embrión había una animación retardada. Él hablaba creo que de 40 días para los varones, y no me preguntes por qué, pero creo que las mujeres 60 días. Bueno, desde ahí ya vemos una especie de racismo, ¿no? Una diferencia. Sí, entonces, pues sí, yo creo que entramos yo nos acaba de comentar un punto de vista bastante interesante que, como lo decía, de trasfondo trae ese discurso en torno a lo desfasado que se encuentra en la legislación mexicana, podemos hablar de ello, el concepto de persona. Claro. Y esto sumémosle no solamente cuestiones embrionarias, también hoy por hoy vemos códigos penales en el caso del Distrito Federal que salvaguardan animales no humanos. Ajá. Ya se les reconoce cierto estatus jurídico, cierta protección por parte de la norma, y pues no peligroso, pero sí sería completamente derrumbar instituciones ya muy arcaicas el concederles a animales no humanos el carácter de persona. Estoy de acuerdo contigo, es un tema muy ajeno al mío. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, aunque probablemente Gustavo no esté de acuerdo con nosotros. Yo creo que el derecho gira en torno al ser humano. Sí. Es decir, si yo vivo en una isla en la que vivo como ermitaño, no ocupo del derecho, no necesito del derecho. En la medida en que yo cohabito con otros seres humanos, en la medida en que yo convivo con otros seres humanos, es en la medida en que surge la necesidad del derecho como un regulador de la vida social. Yo creo que el derecho es por y para los humanos, y entiendo que puede haber protección para los animales, como hay todo un derecho ecológico. Sí. Entiendo su esencia, pero a mí me parece, digo, y quizás me salga un poco el tema, pero a mí me parece que en todo caso es una protección que va también en función de los seres humanos, de proteger nuestro hábitat, nuestra naturaleza, etcétera, ¿no? Y de evitar abusos, y de evitar que unos cuantos se apoderen de los recursos naturales en perjuicio de los muchos, ¿no? Sí, bueno, y usted, bueno, ya dentro de sus estudios como internacionalista, como se les denomina a los que se dedican al derecho internacional, ¿nos podría comentar un poco acerca de las legislaciones en otros países, cómo se encuentra? ¿Es pertinente esta sentencia de la Corte Interamericana en Costa Rica también? Porque... Bueno, a mí me gustó mucho. ¿Qué hay en otros países? Pues hay surtido rico, aunque la tendencia es hacia, más que hablar de conservadores y liberales, yo creo que la tendencia es hacia apoyar las decisiones jurídicas en base a la ciencia. De hecho, no hay ninguna novedad en ello. Nuestra propia Constitución, en el artículo 3 habla de la ciencia, bueno, y otros artículos habla de cómo el Estado debe promover la ciencia, y cómo somos un país que, además de democrático y laico y lo que tú quieras, pues que debemos promover y aceptar, digamos, los avances de la ciencia. El mundo, hay otras tradiciones jurídicas, pero las dos predominantes son el Common Law y el Código Civil. Por el lado del Common Law, Estados Unidos, Inglaterra son muy abiertos a estos temas, y además, como no tienen una codificación como tal, pues bueno, ellos lo resuelven muy a su estilo, a través del precedente, o bien, cuando no hay precedente, pues ellos lo crean. Es el caso, uno de los primeros casos, y no es que el primero, que se suscitó con una controversia de maternidad subrogada, es el caso de Baby M. Y en la ocasión, en Estados Unidos, pues no había un precedente. El juez resolvió y creó el primer precedente. Claro que la solución que dieron ellos es muy práctica, como caracteriza a los norteamericanos, y ellos tomaron como referencia cuál de las parejas ofrecía mejores condiciones para el bebé que había nacido, para la niña que había nacido. En Inglaterra también son muy abiertos.
España tiene una legislación muy pormenorizada en el tema, y vaya que España pertenece a la familia del Código Civil como nosotros. España lleva ya 3 leyes en estos temas, leyes puntuales en materia de reproducción asistida, más todas las leyes y reglamentos que se generan, digamos, alrededor del tema. Y creo que en el caso de España a mí me gusta mucho, porque creo que es mejor legislar e inclusive equivocarte, porque ellos han tenido leyes en donde se mueven hacia un lado y hacia otro de repente. Incluso creo que es mejor equivocarte a no legislar y no hacer nada. Uno de los graves problemas que yo veo en México ante nuestra ausencia de legislación en el tema, uno de los graves problemas que yo veo es que podemos terminar, si no es que ya somos, una especie de islas Caimán. Es decir, así como hay paraísos fiscales, podemos terminar siendo un paraíso biotecnológico, en donde ante la falta de legislación, pues venga una transnacional, ya lo que le dé su gana. No tenemos una manifestación expresa, por ejemplo, a favor o en contra de la clonación, o no tenemos una manifestación expresa a favor o en contra de la vida en sus primeras etapas, del embrión. ¿Qué está pasando? Pues que cada quien hace lo que puede, y eso cuando lo hace. Hace un par de años el estado de Querétaro modificó, de hecho no modificó, eliminó su Código Civil y creó uno nuevo, y tiene un apartado que se denomina adopción de embriones. A mí me parece, el simple título me parece absurdo. ¿Cómo voy a adoptar un embrión? ¿Cómo sé cuál embrión elijo? No sé, no me cabe en la cabeza, incluso no me cabe, digamos, en mi cabeza jurídica. Podría caber el término, a lo mejor, donar, ¿no? Sí, que es el más usual, que es la donación de material genético en lo general o de embriones en lo particular, que es el término que se ha usado en España y en otros países. Nos da miedo usar ese término por aquello de que entonces lo cosificamos, lo hacemos cosa. Bueno, pues donamos sangre, ¿no? Podemos donar tejido, podemos donar órganos, y están en ese limbo, o sea, tampoco son cosas. De hecho, el día que uno fallece, pues eres un cadáver. Si lo veo desde la óptica civil, pues eres una cosa, pues ya no eres persona. No obstante, las leyes protegen de alguna manera al cadáver, pues por ser el cadáver de quien fuera humano, ¿no? Entonces, estamos en ese limbo que tenemos que resolver. Me preguntabas por la sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, pues ahí estaba el debate con una disposición del artículo 4, si no recuerdo, de la Convención, que hablaba de que en lo general se protegería al ser humano desde la concepción. Y bueno, se prestó a mucho debate. Cada quien nos tomábamos, ante la ambigüedad, nos tomábamos de esa ambigüedad y la jalábamos para nuestro lado, y entonces algunos decían, en lo general significa que hay que protegerlo, y otros decíamos, bueno, pues no dice eso, dice que en lo general, ¿verdad? Finalmente la sentencia de la Corte es muy ilustrativa porque asume una posición, define que un embrión no es persona, ¿sí?, y que no se le pueden conceder los mismos derechos que a un ser humano ya nacido. Es un problema de graduación que yo no sé por qué nos asusta tanto. Yo lo que veo es que tenemos, por ejemplo, en la legislación en general, pues mayores y menores de edad. Y ahora ya tenemos leyes especializadas para adultos mayores. Incluso tenemos todo un sistema de justicia para adolescentes. Menores infractores. Y entonces tenemos los menores infractores, y luego dentro de los menores infractores hacemos categorías de 12 a menos de 14, de 14 a menos de 16, 16 a menos de 18. Y son categorías que aluden a los estadios por los que pasa un ser humano. ¿Son imperfectas? Claro que lo son, como lo era o como lo sigue siendo la mayoría y la minoría de edad. En un plano ideal es absurdo pensar que el de 17 años con 11 meses y 29 días de nacido sea un inimputable jurídicamente, y el de 18 años recién cumplidos sea un adulto con toda cabalidad. Este joven de 17 años con 11 meses y 29 días, si mata, el ejemplo que les pongo a mis estudiantes, si mata a una viejita a pellizcos, pues le vamos a poner una sanción relativamente pequeña, y si hubiera pasado un día y hubiera cumplido los 18 años, le podemos sancionar con 100 años de prisión, con 50 años de prisión.
con 60 años de prisión. Es decir, una sanción muy severa. Entiendo que son grados y que el derecho no puede graduar a la perfección todo. Acá es lo mismo. Yo sí creo que vale la pena esta distinción de preembrión, embrión, esa distinción de preembrión, embrión, feto y recién nacido. Y que en función, no lo digo yo, eso sí, no quiero que lo diga yo quiero que el derecho refleje lo que dicen las neurociencias y que en función de esos grados por los que vamos pasando, que nos lo dice la ciencia, no que lo diga el derecho, pues hagamos estos estadios, establezcamos estos grados y pongámonos de acuerdo simplemente con la ciencia. Finalmente lo que han hecho en otros países, en lo general los países que han regulado ese tipo de situaciones, se basan en la ciencia, se apoyan en la ciencia y luego legislan a partir de ahí. Y es lo que ha pasado, te digo, particularmente en España o en los países de corte inglés, digamos, ¿no? Casi todo Latinoamérica, hasta donde entiendo, estamos al margen del tema, no tenemos regulaciones. Hace un par de semanas, creo, se publicó una ley en Argentina, pero lo que está pasando también es que están publicando leyes de manera muy general que tampoco atienden el tema de fondo. Y entonces dice la ley, bueno, se permite, en el caso de Argentina, se permite la reproducción asistida. Y se va a permitir en parejas o en personas de tal edad y todas las técnicas que la ciencia nos permita. Pero no dice nada. Y no nos dice cuándo sí, cuándo no. Y lo dejan para que esto se resuelva vía reglamento. Yo no soy partidario de esas ideas de dejar al reglamento la minucia. Entiendo la función de un reglamento, pero siempre corres el riesgo de que el reglamento se vaya para un lado completamente diferente. Y pues no olvidemos que cuando hablamos de reglamento estamos cediendo las facultades del legislativo al ejecutivo. Y entonces siento que está más sujeto a los vaivenes políticos que sentarnos a la mesa a discutir y llegar a un acuerdo, pues no sé, político para tener una legislación puntual. No, y aparte cuando muchos de esos partidos no políticos que con el afán de ganar votos o de acarrear votos, promulgan o se unen a estas causas tan sensibles, ¿no? Como fíjate que lo triste del caso es que en ese sentido he visto, hay muchas propuestas, ha habido muchas propuestas, y de repente ves propuestas del PAN muy puntuales con su ideología, o del PRI o del PRD, pero de repente ves otras donde están todos involucrados y ya no entiendes, parece ser que en mi país todo es una negociación. Y esos temas, yo creo que negocien los que quieran, pues son temas de salud, esto no se puede negociar, me parece a mí. Y no obstante, he visto, hoy precisamente en el Colegio de Bioética se habla de una propuesta, de hecho, es una propuesta que ya pasó por comisiones y ya fue aprobada, que fue presentada por una diputada panista, pero que va suscrita también por priistas. Entonces no hay garantías, no hay garantías en el tema, ¿no? de que el PRD va a estar a favor o en contra. O de que el PRI o de que el PAN. Precisamente porque, insisto, esto se negocia cuando en realidad lo que estamos hablando son de cosas que tienen un trasfondo científico muy fuerte. Sí, porque los mecanismos o los modos de reproducción asistida pues beneficiarían a muchas parejas que no pueden tener hijos, a lo mejor mismo usted lo explica en el proceso, en esta explicación más científica, un proceso eugenésico muy natural que el mismo cuerpo de la mujer realiza a los embriones que no son aptos. Claro. Entonces, bueno, da para muchos temas. También por ahí, bueno, hacen otra pregunta y creo que es, yo creo que dice, ¿cuáles serían las limitaciones a un contrato de reproducción humana asistida? ¿Todo está totalmente abierto o debe haber claras restricciones para el mismo? Que claro, obviamente ahorita a bote pronto, pues yo creo que el contrato sería la vía idónea para poder establecer estas relaciones, ¿o habría alguna otra? Pues fíjate que discrepo. Yo soy muy liberal. Yo no tengo ningún problema con la maternidad subrogada y lo quiero dejar así bien claro, señalarlo ponerlo entre comillas y subrayarlo. No obstante, yo no tengo problemas con la maternidad subrogada. No obstante, me parece que el derecho es incapaz de dar una respuesta puntual al tema.
Y me parece que es incapaz por una simple y sencilla razón. Una vez iniciado el proceso de gestación, ese no lo puedes parar. Tarda 9 meses. No hay para dónde te hagas. Yo no me imagino, y ya hay casos documentados de otros países, yo no me imagino la situación en donde celebramos un contrato con todas las minucias que tú quieras ponerle, ¿sí? Y se muere el contratante, el solicitante del servicio. ¿Qué va a pasar con el producto de la fecundación? Es decir, ¿qué va a pasar cuando ya sea persona? Ahora sí. O no se muere, pero decide cambiar de opinión, o se accidenta y queda sin razón, o no se ponen de acuerdo en el camino y tienen que recurrir. Hay vicios en el contrato. O le encontramos vicio al contrato, o bien algo pasa en el camino y tienen que recurrir a nuestros tribunales. Si tú revisas la estadística judicial, nuestros juicios duran N tiempo. Algún día revisé la estadística en materia de juicios ejecutivos mercantiles, y para el que no es abogado, la palabra ejecutiva alude a que sería rápido. Y tú ves la ley, y bueno, pues son 5 días o sea, en plazas, y son 5 o 7 días para que te contesten, y 10, 15 días para las pruebas, y 3, 4 días para alegar, y 5 para dictar sentencia. Sí. Y no juntas 1 mes y medio, y suena muy bien. Busca la estadística judicial y te das cuenta que esos juicios duran 5, 7, 8 años en promedio. Entonces, mi gran miedo con la maternidad subrogada, e insisto, yo no tendría ninguna ocasión con ello, es que en cuanto llegue al terreno judicial, ¿qué va a pasar? Porque al final de cuentas van a ser un niño, una niña, va a haber una persona. Y mientras las partes no se ponen de acuerdo, pues a lo mejor el chavito pues ya va a entrar a la UNAM. Y no vamos a tener una respuesta de nuestros tribunales. Le tengo miedo a mi sistema. Creo que mi sistema es muy ineficiente todavía para darnos respuestas rápidas a ese tipo de fenómenos. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, si me pongo muy purista con el derecho, creo que el contrato de maternidad subrogada, creo que la esencia del contrato de maternidad subrogada, habría que verlo, pero creo que no es parte del comercio y no podría ser, a cómo está nuestro derecho hoy. Insisto, que creo que hay que abordar estos temas nuevos, hay que agregarlos. No estoy negándome la posibilidad, creo que es una alternativa viable que se está usando en otros países, que tiene muchas implicaciones. India es uno de los países en el que el ejemplo es más evidente. Y el gran riesgo que yo le veo, el gran miedo que a mí me daría, es que en un país como el mío, en donde tenemos una gran cantidad de gente pobre, pues tengamos ejércitos de mujeres de reserva para gestar hijos para otros. Y creo que pasará lo que está pasando en la India, que las mujeres de la India terminan gestando hijos a europeos, a americanos, a canadienses, literalmente por unas cuantas rupias, no por unos cuantos dólares. Y creo que ahí habría una forma de explotación. Si a mí me dicen que eso es salvable de alguna manera, soy el primero en aplaudirlo, soy el primero en aceptar que esto prospere. Tendríamos que sentarnos a meditar cómo hacerlo. Creo que una alternativa es empezar a limitarlo, es decir, bueno, pues tiene que ser gratuito y tiene que ser, no sé, analizar bien cada caso y que se permitieran en hipótesis muy puntuales. Si lo abrimos, creo que terminaríamos haciendo un mercado de esto, ¿no? Eso sería, yo creo que una de las consecuencias negativas que traería consigo tanto la maternidad subrogada como la reproducción humana. La reproducción humana asistida yo no le tengo tanto miedo en ese sentido, es decir, pues ¿por qué no? Lo peor que ha pasado en otras experiencias, España, Inglaterra, Estados Unidos, es que los embriones se quedan. Es decir, normalmente la ley te va a decir que generas embriones, los usas, te sobraron, los congelas. Y la ley te va a dar como alternativa típicamente que los dones a una pareja que no puede ni siquiera generar embriones, por ejemplo, que tiene problemas de infertilidad, o que los dones para la investigación. Lo que ha sucedido es que los embriones ahí se quedan. Es decir, que las parejas, una vez que logran su objetivo de tener hijos, imagínate a alguien que genera 8 o 10 embriones y en el primer intento lo logran y tienen 2 o 3 hijos, pues ya no quieren más.
Sí, ya no. Los demás, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Bueno, pues generalmente terminan literalmente abandonados. Yo no tengo mucho problema con eso. A la maternidad subrogada le tengo más respeto, te digo, por las consecuencias conexas a la misma y sobre todo por mi sistema, insisto, que me parece un sistema todavía lento en la resolución de conflictos en lo general e insisto mucho en el punto, en el caso particular de la maternidad subrogada, iniciado el proceso, es decir, embarazada la mujer, esto se acaba en 9 meses y una discusión jurídica nunca se acaba en 9 meses. Cualquiera que haya litigado sabe que los juicios, el más mínimo de los juicios en México, te tardas más que eso, ¿verdad? Una información ad perpetuum, pues, probablemente te llevas 6, 8, 9 meses. No, pues sí es bastante. Y bueno, y usted como miembro del Colegio de Bioética, ¿qué es lo que está haciendo el Colegio de Bioética ante esto? Porque pues nos comentaba que hay iniciativas ya por parte de algunos diputados, aquí en la Asamblea, también en el Congreso, de asesorar a los legisladores. ¿Nos podría comentar un poco de la labor que está realizando? Bueno, el Colegio de Bioética tiene precisamente la esencia, la naturaleza del Colegio de Bioética es la de aportar desde una óptica laica, liberal y científica, aportar elementos de convicción en este y otros temas. ¿Qué es lo que hace el Colegio de Bioética? Pues creo que hace mucho. Algo de lo que hacemos es generar, por ejemplo, diplomados. Hace un par de años se les dio un par de pláticas a senadores, porque anduvo una ley sobre el tema, un proyecto de ley, no una ley, un proyecto de ley que pretendían que saliera adelante. ¿Qué es lo que hace el Colegio de Bioética? Bueno, pues estudia el tema. ¿Qué es lo que hace el Colegio de Bioética? Pues publicamos libros, participamos, casi todos somos académicos, y bueno, desde esa trinchera, el colegio y los miembros del Colegio de Bioética tratamos de aportar a la ética, a la bioética, elementos que sirvan de base o de sustento para la toma de decisiones. Sí, yo creo que entonces pues quedan bastantes temas ahí al aire. La verdad les recomendamos que se den una vuelta por Editorial Fontamara y puedan adquirir este texto que está bastante interesante, bastante Gracias. Bien documentado, pues de elementos legales, legislación internacional por ahí comenta, y también esta discusión un poco filosófica jurídico-filosófica del concepto de persona que gira en torno. También las primeras partes es el ABC de la gestación, el ABC de cómo se lleva a cabo la reproducción humana. Entonces, les reitero, pues es un libro bastante sencillo de leer, no tiene mayor complicación, y no podríamos estar llevando a cabo también este episodio si no es gracias a Editorial Fontamara y con la presencia del doctor Héctor Mendoza. Y pues bueno, yo creo que nos despedimos dejándolos con música en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde Día Cero, así se denomina nuestra radio Proyecto Grado Cero, y pues no se olviden de visitar las páginas del proyecto, que son www.proyectogradocero.com. También nos pueden seguir en la página de Facebook en revista Grado Cero. Ahí pueden consultar los contenidos que día a día publica Grado Cero. También en @Proyecto Grado Cero, 0 con número, ese es el nombre que tenemos en Twitter. Y pues muchas gracias por sintonizar una emisión más. Hasta pronto. Gracias, qué amables por la invitación. Would ever be unkind. I give my heart, you
El día de hoy estamos en un episodio muy especial para Procrastinando, porque nada más y nada menos que contamos con el doctor Héctor Mendoza, miembro del Colegio de Bioética AC, con el cual hemos entablado ya una serie de colaboraciones muy interesantes con distinguidos miembros del mismo colegio, entrevistas a través de podcast, video, y esta vez es la primera vez, o sea, inauguramos la transmisión en vivo con la presencia del doctor, un connotado miembro del Colegio de Bioética, formación jurídica. O sea, a lo mejor dirán, bueno, y el aspecto médico y el aspecto filosófico, no, pues hoy estamos entre abogados, ¿no? Bueno, para contextualizar y mencionarles quién es el doctor Mendoza, él es originario de Monterrey, Nuevo León, estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudios de maestría en la Universidad Laval en el área de Derecho Internacional Privado en la ciudad de Quebec, Canadá. También estudios de la licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También, bueno, pues a grandes rasgos vamos a comentar hoy de una obra que es de su autoría, que si no fuera posible también con el apoyo de Editorial Fontamara, una de las tantas editoriales que nos ha venido apoyando con la aportación de textos, que se titula La reproducción. Incluso creo que, siendo muy puntuales, ni siquiera es del embrión, sino del cigoto, de la mórula, del blastocisto. Sí, porque, bueno, los médicos, los ginecólogos, los biólogos le dan determinados nombres a ese proceso, ¿no? A esa... De hecho, tengo una compañera del Colegio de Bioética, seguramente la conoces, la doctora Patricia Greter. Sí. Ella me criticó que yo usaba la palabra embrión con mucha libertad, digamos, ¿no? Y ella me dice que, y creo que tiene toda la razón, que las cosas habría que llamarlas por su nombre. Y entonces, bueno, pues hay una serie de términos muy específicos previos a los primeros 14 días de formación del embrión, y digamos que se puede considerar embrión hasta que no hay una implantación del cigoto en el endometrio. Del blastos. Antes de eso, pues hay varias etapas, ¿verdad? Que va de blastocisto a mórula, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, nos podría comentar, yo creo que sería también importante, cuál es la problemática que genera, porque legalmente en México pues nos encontramos que los avances de reproducción humana asistida, un análisis desde la perspectiva biojurídica. Entonces, pues yo creo que es un tema que va a da mucho de qué hablar, un tema que no solamente aborda, un libro que no solamente aborda el tema de la reproducción humana asistida, aborda temas por ahí, el tema de células troncales, de experimentación con células troncales, una crítica al concepto de persona que tiene por ahí antecedentes meramente jurídicos y obviamente filosóficos, pero que todavía no hay un consenso. Y bueno, pues muchas gracias, doctor, por permitirnos esta charla y bueno, pues vamos a comenzar a hablar sobre este texto. ¿Qué debemos de entender por la reproducción humana asistida? Yo creo que primeramente para empezar con esto. Para ubicar el tema. Sí. Bueno, como te comentaba, yo tengo una formación de maestría en Derecho Internacional, particularmente en arbitraje. Finalmente, cuando hago mi doctorado, decido dar un giro de 180 grados al tema de estudio y me intereso por las implicaciones jurídicas de la reproducción humana asistida. Léase inseminación artificial, fecundación in vitro, clonación. No obstante, en un principio pensé en hacer eso, sin embargo, en el camino te vas dando cuenta que el problema de fondo es otro, y que anexo a esta situación de la reproducción humana asistida, pues hay otros temas sumamente interesantes. Ahorita lo comentabas, uno de ellos puede ser la investigación con células troncales, otro de ellos puede ser cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el diagnóstico genético preimplantacional o bien la maternidad subrogada, ¿sí? De todos estos temas, después de darme a la tarea de tratar de ordenarlos y de ordenarlos en mi mente, me di cuenta que finalmente el punto del debate es el estatus jurídico, e insisto mucho en lo jurídico, porque finalmente soy abogado, el estatus jurídico de las primeras etapas de vida, es decir, del embrión o